sí que es verdad que se ve que el hidrógeno puede tener un papel muy importante en lo que se denomina la transición energética y hemos estimado oportuno organizar esta reunión, esta jornada con vosotros, con los medios de comunicación, que también tenéis un rol muy importante. Y nada, deciros que sí que nos gustaría, pues, hoy vamos a hablar sobre el hidrógeno, pero sí que nos gustaría en eventos posteriores ir organizando jornadas que, bueno, pues que sean del interés de todos, que forman también una parte fundamental en lo que es la transición energética y desde luego estaremos dispuestos a atender vuestras demandas. No sé, se me viene a la cabeza lo que es el autoconsumo, qué papel va a jugar el autoconsumo. Hoy vamos a hablar del hidrógeno, pero también la energía fotovoltaica, la geotermia, la energía eólica. Bueno, todos están muy presentes en nuestro mix energético y creemos que van a formar parte fundamental de nuestro mix energético, que cada vez queremos que sea más renovable. Hoy está con nosotros el protagonista, que es Juanma. Él es el experto dentro del Ente Vasco de la Energía en lo que es la gestión del hidrógeno. Él está muy involucrado en lo que son los proyectos que estamos desarrollando a día de hoy y básicamente nos va a hablar de principios básicos, ¿no? De qué es el hidrógeno, de cómo se produce, cuáles pueden ser sus usos y cuál va a ser el papel que va a desempeñar el hidrógeno en lo que se denomina la transición energética. Y bueno, pues nada, eskerrik asko berriro y le paso la palabra a Juanma. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Íñigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la introducción y muchas gracias a todos los que os habéis unido a este taller. Bueno, voy a compartir pantalla porque tengo una presentación preparada. En fin, ya os introducí un poquito, Íñigo, qué es, bueno, de qué es de lo que vamos a hablar, ¿vale? Se trata de una sesión formativa e informativa de conceptos básicos sobre el hidrógeno, qué es el hidrógeno, cómo se produce, cuáles son los usos convencionales que ha tenido hasta ahora el hidrógeno y que sigue teniendo, y cuál es la perspectiva de desarrollo a futuro, ¿no? como vector energético y como herramienta pues, interesante para lo que se ha dado en llamar transición energética, que básicamente se puede resumir en que de aquí a 30 años, de aquí a 2050, estemos en una economía descarbonizada. Esto es un poco el informe, el índice del taller, y es de lo que vamos a hablar. Principalmente de los puntos 1, 2 y 3, el 4 pues lo pasaremos un poco más someramente, y el 5 pues unas conclusiones que vienen a resumir un poco lo que vamos a desarrollar a lo largo del taller. He intentado hacer una presentación sencilla, espero que no sea extremadamente sencilla, espero que no os resulte demasiado básica, pero sí, bueno, creo que puede ser necesario, puede ser conveniente tener algunos conceptos básicos bien firmes para poder interpretar qué es lo que está pasando, y en todo caso, si estimarais que la presentación peca a lo mejor de demasiado básica, pues siempre podríamos organizar un segundo taller más centrado en profundizando en algunos aspectos que considerarais importantes. En todo caso, voy a comenzar con explicar pues, qué es el hidrógeno. El hidrógeno, ahí lo tenéis, el hidrógeno es el elemento más simple, más ligero de todos los que existen. Es el elemento más abundante del universo. El 75% de la masa visible del universo es hidrógeno, es el 90% de los átomos. El hidrógeno como tal, como átomo, no existe, no es estable.
No existe. Quiere decir, no es estable él por sí mismo, el hidrógeno, un hidrógeno solo. Solo existe de manera transitoria. Del gas hidrógeno que a continuación veremos, en transición hacia otras sustancias químicas, ¿no? Y en la Tierra es muy abundante y aparece principalmente unido a elementos como el agua y a otros compuestos como los hidrocarburos, ¿no? Los combustibles fósiles, por ejemplo. Su forma estable, digamos, es el gas hidrógeno, el dihidrógeno, ¿no? Dos átomos de hidrógeno unidos por un enlace covalente. Es muy poco abundante en esta forma porque, a pesar de que es una forma estable, es muy ligero, es extremadamente ligero, y una vez suelto en la atmósfera, digamos, tiende a escapar de la atmósfera, y lo que decíamos, aparece fundamentalmente unido a otros elementos químicos. ¿Cómo se produce el hidrógeno? Bueno, pues tenemos tres tipos de procesos fundamentalmente: los procesos térmicos, los procesos electrolíticos y los procesos fotolíticos. Los primeros, los procesos térmicos, y los segundos, los electrolíticos, podríamos considerarlos los procesos fundamentalmente desarrollados, los procesos convencionales, sobre todo los procesos térmicos. En los procesos térmicos partimos de un combustible al que aplicamos generalmente calor y luego obtenemos una serie de productos. Puede obtenerse el hidrógeno a partir del gas natural, de otros hidrocarburos, del carbón, de biomasa, etc. Y obtenemos de estos distintos procesos, que hay unos cuantos que luego pasaré a detallar un poquito más, hidrógeno mezclado con otros compuestos, pues como por ejemplo el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, incluso otro tipo de carbono en sí, carbón, como en la pirólisis del gas natural, que luego pasaré a explicar. Cada uno de los procesos pues da lugar a diferentes composiciones del producto, pero siempre con contenido de hidrógeno. Los procesos electrolíticos utilizan electricidad para romper la molécula del agua. H2O, pues roto por la electricidad en H2, en hidrógeno y oxígeno. Y los procesos fotolíticos rompen la molécula de agua a partir de la luz solar. Estos son procesos que pues tienen gran potencial, pero de momento están en niveles de desarrollo bajos. Hay proyectos importantes, pero en este momento todavía, digamos, que no están para uso a nivel comercial. Los procesos térmicos, el más famoso, el convencional, digamos, el que se utiliza pues, a lo largo de todo el mundo, es el reformado con vapor de agua, ¿vale? Básicamente cogemos gas natural, aunque puede ser otro tipo de hidrocarburos, al que con calor, tras una serie de procesos, acabamos dividiendo en hidrógeno y CO2 y dióxido de carbono. Estos procesos pueden realizarse con o sin captura de CO2. Si hacemos captura de CO2, pues luego podremos almacenarlo, podemos usarlo o, en fin, una de las dos cosas. Sin captura de CO2, pues lo que significa es que tenemos un proceso con huella de carbono. Estamos expulsando CO2 a la atmósfera. Una tecnología menos madura aparte del reformado con vapor, también son tecnologías relativamente maduras en la oxidación parcial, el reformado autotérmico, que son al final diferentes versiones un poquito de esas tecnologías, con pequeñas diferencias. Una tecnología menos madura sería la pirólisis del gas natural, que da como resultado hidrógeno y carbono. Este es un carbono sólido que, bueno, pues tiene después una posible valorización en el mercado, y que sin ser una tecnología madura sí que es una tecnología prometedora. Y por último tendríamos los procesos de gasificación de biomasas, residuos sólidos urbanos, etcétera, que son básicamente también cogemos el combustible, que sería biomasa o residuos sólidos urbanos, y con calor lo rompemos en diferentes etapas del proceso en hidrógeno y otros compuestos, pues como el CO2,
dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros que puedan surgir. Estos procesos de gasificación de biomasa, residuos sólidos urbanos, son también muy prometedores, porque bueno, pues al final se trata de valorizar, se enfocan en valorizar pues, residuos, ¿no? Y biomasa, ¿no? Estamos en procesos que tienden a reforzar el concepto de economía circular. La electrólisis. La electrólisis, pues lo que hemos explicado, ¿no? Se trata de un proceso químico en el que, bueno, introduciendo como input electricidad y agua, obtenemos hidrógeno y oxígeno. El oxígeno puede valorizarse o no, dependiendo pues, de las condiciones de mercado, y el hidrógeno, lógicamente, es el producto que queremos obtener. Tenemos diferentes tecnologías de electrolizadores. Ahí os pongo las tres principales. Por un lado tendríamos los electrolizadores alcalinos, los electrolizadores PEM, de membrana de intercambio de protones, y los de óxido sólido. Os pongo unas flechas en las que comparo las tres tecnologías en función del precio, la madurez tecnológica, las prestaciones. Cuando digo prestaciones, pensad en rendimiento. Los alcalinos pues, son electrolizadores con algo menos de rendimiento, y los otros que están menos desarrollados pues tienen por lo menos un potencial de ofrecer mejores rendimientos. Potencia, esos no son límites de por sí de la tecnología. Lo que pongo ahí, esos 10 megavatios, 6 megavatios y 0,7 megavatios, eso lo que significa es que en el mundo en este momento, de esa tecnología, hay el más grande, el electrolizador más grande que está funcionando, tiene esa potencia. Esto nos da un poco la idea del grado de desarrollo que tienen estas tecnologías, porque, bueno, como veremos más adelante, tenemos incluso el objetivo europeo que para los próximos años seamos capaces de hacer funcionar electrolizadores de hasta 100 megavatios de manera comercial. ¿Vale? Perdonad que os ponga esta transparencia, pero ya pues en su momento todos nos hemos equivocado e incluso todavía vemos el error, ¿no? Llamar hidrólisis cuando queremos decir electrólisis. Electrólisis es el asunto que nos interesa. Electrólisis es romper el agua con electricidad. La hidrólisis es un proceso químico totalmente distinto que alude a otros procesos que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando aquí. Pero es un error que no sé por qué el cerebro se nos va a cometer. Esta transparencia viene a resumir los colores del hidrógeno, ¿no? Tan famosos, que incluso he puesto estos colores haciendo un poquito ya síntesis de todo lo que hay, ¿no? Porque esto no es una decisión, o sea, esto no son definiciones oficiales que estén recogidas en ningún sitio. Estos son definiciones que se proponen, se usan, no se usan, se entienden, se malentienden, bueno, pues cada uno viene a utilizar pues de la manera que mejor conviene. Yo he tratado de ser aquí lo más básico y he renunciado incluso a algunos de los colores que se utilizan por ahí para ir a tres conceptos que me parecen fundamentales, ¿no? El hidrógeno renovable, el hidrógeno verde, que es el que viene de fuentes renovables y que lleva, lógicamente, asociadas emisiones de efecto invernadero nulas o por debajo de un umbral que se establezca, que no está establecido, dicho sea de paso. Esto se entiende que está relacionado con las garantías de origen, un poco en el mismo sentido en el que esto se viene utilizando en la electricidad, ¿no? Los certificados, ¿no? De que estoy utilizando electricidad verde. Pues de manera similar tendría que haber y habrá, en teoría, según la Directiva de Energías Renovables, pues a mediados de este año tendría que estar en funcionamiento un esquema de certificación para hidrógeno y para gases renovables que nos diga exactamente qué es el hidrógeno verde. Pero bueno, todo el mundo entiende que el hidrógeno verde viene de fuentes renovables. Después hay un hidrógeno gris, que es el hidrógeno que se ha
estado y que se está produciendo en este momento a lo largo del mundo, y es el que viene de fuentes no renovables. También hay quien le llama hidrógeno marrón, e incluso hay un término por ahí que es el hidrógeno negro. Bueno, yo creo que hidrógeno gris es el término más comúnmente utilizado. Y si este hidrógeno gris le acoplamos tecnología de captura de carbono, por ejemplo, y hacemos que ese hidrógeno, las emisiones que tiene, las emisiones asociadas de efecto invernadero que tiene, estén por debajo de determinado umbral, que también habría que definir por medio de un esquema de certificación, es lo que llamaríamos hidrógeno azul. Entonces, hidrógeno verde sería el de fuentes renovables, hidrógenos gris y azul de fuentes no renovables. Lo que pasa que el hidrógeno azul tiene emisiones de efecto invernadero por debajo de un umbral, o casi no tiene. Esto es un poco la diferencia. Os pongo al margen ahí las tecnologías, digamos, más comunes y más convencionales asociadas a cada color, ¿no? La electrólisis con electricidad renovable, la gasificación de biomasa o residuos para el hidrógeno verde, el reformado de gas natural para el hidrógeno gris y el reformado de gas natural con captura y almacenamiento de CO2 para el hidrógeno azul. Esto serían, no es que sean exclusivamente las tecnologías por las que hay que producir o se produce el hidrógeno verde, pero son las más comunes. Os pongo esta tabla de la Agencia Internacional de Energía para que tengáis una idea de cuáles son los rangos en los que se mueve la producción de estos diferentes hidrógenos, ¿vale? Y hablo solo de la producción. Lo primero tenemos ahí por gas natural, esto sea por reformado gas natural, entre 0,9 y 3,2 dólares por kilo. En valores parecidos, aunque con márgenes más estrechos, estarían el gas natural con captura de carbono, el hidrógeno producido procedente de carbón, y luego ya más caro y que, bueno, pues es objetivo, digamos, tecnológico, ¿no?, de Europa y del mundo para los próximos años, abaratar el hidrógeno verde, el hidrógeno producido a partir de electrólisis con energías renovables. Bien, hasta aquí situarnos un poco en qué es el hidrógeno, cómo se produce, cuáles son los colores, ¿no?, del hidrógeno, cuáles son los tipos de hidrógeno. A partir de ahora voy a comentar sobre el mercado convencional del hidrógeno, qué es el hidrógeno en este momento, cómo se utiliza, cómo se comercia con él, etcétera. ¿De acuerdo? La demanda mundial de hidrógeno, os pongo ahí, es de unos 110 millones de toneladas al año. Esto pues no os dirá mucho. En Euskadi la producción y el consumo, que viene a ser lo mismo, son de unas 50.000 toneladas. Yo os pongo ahí ese 14 gramos por habitante en el mundo y 25 kilogramos por habitante en Euskadi, para que tengáis una idea de dónde estamos en el mundo en lo que es producción de hidrógeno. Estamos pues no en el doble, pero sí en un factor por 2,5 respecto al mundo. O sea, tenemos ahí un diferencial, principalmente porque en nuestro ámbito hay una refinería. Hay una refinería que es un gran productor y un gran consumidor de hidrógeno. Este esquema se repite pues a lo largo de todo el mundo, ¿no? Como pongo ahí, ¿no? La producción de hidrógeno está muy deslocalizada y suele producirse adyacentes a las plantas de consumo, ¿no? Pues en grandes consumidores, como puede ser, por ejemplo, la refinería, o como puede ser, por ejemplo, una planta de producción de fertilizantes que necesitan amoníaco, y para la producción del amoníaco necesitamos hidrógeno. Estos son los ejemplos clásicos. De hecho, de esos 110 millones de toneladas que se producen al año en el mundo, el 95% se produce por reformado con vapor de gas natural o de otros hidrocarburos fósiles, ¿de acuerdo? El resto del 5% viene pues de una serie de procesos diferentes, entre los que destaca la electrólisis del cloro, ¿vale? O sea, para obtener cloro, sosa y otros productos se utiliza electrólisis, y como subproducto de esos procesos tenemos hidrógeno. Esto tenemos un ejemplo en Euskadi que lleva funcionando muchos años, la empresa electroquímica de Hernani, ¿de acuerdo?
Y os pongo ahí la evolución de los últimos años de la producción y el uso del hidrógeno, de los últimos años, bueno, de las últimas décadas, vamos a decir, ¿no? Desde 1980, que ya veis que la cantidad pues se ha más que duplicado. Y en azules, azul más clarito, más oscuro, tenéis los dos usos principales, ¿no? Que son el refino del petróleo y la producción de amoníaco, fundamentalmente para fertilizantes. Luego repasaremos un poquito mejor, con más profundidad, estos usos. Bueno, no, luego no, ahora. Primero, el refino del petróleo y la producción de amoníaco. Con estos tenemos alrededor del 70-80% de toda la producción y consumo todo el consumo de hidrógeno del mundo. En el caso del refino de hidrógeno, pues se utiliza para hidrogenación de combustibles, para mejorar la calidad de los combustibles y para la eliminación de contaminantes como, por ejemplo, el azufre. Y en el caso de amoníaco, fertilizantes, pues como veis ahí os pongo, el amoníaco es NH3, o sea que tiene tres átomos de hidrógeno. Para producir amoníaco necesitamos hidrógeno, ¿no? El amoníaco se utiliza para producir fertilizantes que utilizan el nitrógeno pues para enriquecer, digamos, el suelo y favorecer el crecimiento de las plantas. Otros usos importantes, pero no tan digamos, no con la dimensión que tienen los dos anteriores, serían la producción de metanol. El metanol es un alcohol muy básico y ya veis que tiene muchos diversos usos, ¿no? Disolvente industrial, anticongelante, combustible, solvente para tintes, un componente de los biocombustibles, y también es materia prima para la producción de formaldehído, que luego tiene a su vez su multitud de usos, ¿no? En siderurgia, en vidrios, se utiliza principalmente como atmósfera reductora. Para que tengáis el concepto, en química la reducción viene a ser lo contrario de la oxidación. Entonces, para evitar oxidaciones en procesos de producción de aceros y para evitar oxidaciones en procesos generalmente de producción de vidrio plano, se utilizan el hidrógeno para hacer atmósferas reductoras, es decir, reductoras que eviten que el oxígeno haga su papel de oxidación. Y por último, estos no son exclusivamente los usos, pero sí que son los más, digamos, los más importantes, ¿no? Alimentación, ¿no? Fabricación de margarinas y otro tipo de grasas tirando a saturadas, ¿no? Que precisamente no son las mejores para la salud, pero en fin, se utiliza para hidrogenación de grasas, que viene a ser saturar las grasas y hacerlas más sólidas, ¿no? En lugar de más líquidas. Y esto sería el resumen básico de en qué se utiliza hasta ahora el hidrógeno, cuáles son los usos del hidrógeno, digamos, de manera convencional hoy. A partir de ahora os comento cuáles son los potenciales usos del hidrógeno en la transición energética, usos que ya se están empezando a apuntar, que ya se están empezando a realizar, pero que tienen un potencial de desarrollo enorme y que, bueno, pues principalmente viene a explicar el aluvión que venimos teniendo en los últimos meses sobre proyectos de hidrógeno, etcétera. Os pongo aquí una frase. En pocos años el hidrógeno será el principal y casi único combustible que se utilice. O sea, esto es una idea que a lo mejor podéis tener. Yo no sé si lo tenéis, pero alrededor mío hay gente que la tiene. Esto es falso. O sea, esto no va a pasar. A pesar de que es verdad que estamos teniendo un momento de anuncios, de proyectos, de interés con el hidrógeno, no va a suceder que en unos pocos años, ni siquiera en décadas, el hidrógeno sea el principal, digamos, vehículo, el principal vector energético, el principal combustible que se va a utilizar. De hecho, como os pongo ahí, la principal apuesta es la electrificación directa de los consumos. ¿Qué pasa? Que hay consumos que tienen una muy difícil electrificación directa y luego aparte está el problema de la saturación de la red eléctrica. Y ahí viene
a ayudarnos el hidrógeno, como pasaré a explicaros a partir de ahora. Para poner un poco en contexto esto de que el hidrógeno no va a ser el principal combustible, de repente vamos a estar dentro de 10 años consumiendo hidrógeno en todas las aplicaciones en las que consumimos energía. Aquí os pongo una recopilación de escenarios. Estos son escenarios de diferentes agencias a nivel internacional y europeo que dibujan escenarios de consumo de hidrógeno en 2050. Y quiero que os fijéis en estos números que aparecen aquí, porque esto verde de aquí es el porcentaje sobre el total de consumo de energía que va a tener el hidrógeno en función, o sea, según estos escenarios, que luego seguramente no se cumplirá ninguno, pero lo que es casi seguro es que en este rango tiene que moverse, y que también el rango es bastante amplio, ¿no? Todos estos escenarios sitúan el consumo de hidrógeno entre el 1 y el 23% del consumo de energía final. Es decir, en el caso más optimista estaríamos en el 23%, no llegaríamos ni a un cuarto. Cuando estamos hablando de que estamos hablando de un sistema energético como el de 2050 que se prevé que va a ser casi 95% o 100% renovable. Entonces, quiere decir que el resto, casi la totalidad, o bueno, gran parte del resto va a ser electrificación directa. Entonces, vamos a quitarnos de encima el mito de que el hidrógeno va a acaparar todo. Eso no es así. Eso no es así. ¿Qué aporta entonces el hidrógeno a la transición energética? Pues bueno, vamos a poner un poco de contexto a todo lo que está pasando, ¿no? París 2015, la COP21, fruto de ahí viene el Pacto Verde Europeo, que viene a resumirse en eso que subrayo ahí, ¿no? En la economía europea no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050. Un proceso muy básico, y me vais a perdonar, de razonamiento sería el siguiente. Para descarbonizar la economía necesitamos descarbonizar la energía, eso está claro, ¿no? Para descarbonizar la energía necesitamos descarbonizar la electricidad. Gran parte de la energía, y sobre todo en 2050, será electricidad. Entonces necesitamos descarbonizarla para descarbonizar la energía, que a su vez descarboniza la economía, ¿no? Para descarbonizar la electricidad, ¿qué hacemos? Introducir energías renovables. Es, digamos, la idea fuerza que a todos se nos viene a la cabeza, ¿no? Pues buenas noticias, porque resulta que tenéis ahí una gráfica de cómo han evolucionado los precios de la solar fotovoltaica y de la eólica onshore, la eólica, digamos, a tierra, ¿no? En la última década prácticamente, ¿no? Y se espera que sigan bajando. Se espera que siga bajando. Tenemos ya la solución, ¿no? Construimos plantas fotovoltaicas y eólicas de manera masiva y ya está. Ya tenemos descarbonizada la economía. Problema. Pues que las energías renovables producen cuando hay recurso. Es decir, la solar cuando hay sol, la eólica cuando hay viento. Y esto no coincide con las necesidades de consumo, pero ni a nivel diario, que os pongo aquí, ni a nivel semanal, ni a nivel mensual estacional. ¿De acuerdo? Entonces, será el concepto que se viene a llamar desacoplamiento sectorial. Es decir, el sector, digamos, de la generación de energía estaría desacoplado con los sectores consumidores, ¿no? ¿Cómo solucionamos eso? Pues una de las soluciones, o probablemente si queremos introducir las energías renovables de manera masiva para descarbonizar la economía, como hemos dicho, es efectivamente producir energía renovable, electricidad renovable, consumirla en ese momento, la que se necesite, y cuando haya más recurso de lo que se necesita, es decir, cuando haya excedentes de energías renovables, la almacenamos para luego utilizarla cuando la necesitemos. Tenemos aquí, os pongo una colección de tecnologías de almacenamiento que creo que cubre todo el rango, o casi todo. He subrayado el hidrógeno, aunque hay otras de carácter de tipo químico.
Hay eléctricas, electroquímicas como las baterías convencionales, las que se están utilizando, por ejemplo, en los vehículos eléctricos, mecánico, como el aire comprimido o las hidroeléctricas de bombeo. En este momento, a nivel mundial, el 95% del almacenamiento de energía eléctrica se produce en hidroeléctricas de bombeo, centrales hidroeléctricas de bombeo, que es tan sencillo como que en lugar de turbinar lo que tenemos en el agua que tenemos en la presa, subimos agua de abajo a la presa. Cuando estamos en momentos de valle, de energía eléctrica barata, para luego volverlo a turbinar. Es una tecnología antigua de almacenamiento de energía eléctrica y que, bueno, pues tiene ya, digamos, su margen de crecimiento muy saturado. En todo caso, tenemos aquí una colección de tecnologías que se van a utilizar y van a competir, pero en diferentes ámbitos y porque tienen diferentes características, ¿no? Os pongo aquí esta gráfica en la que podéis ver que el hidrógeno tiene la virtualidad, tiene la ventaja, ¿no?, de que puede almacenar energía en gran cantidad y durante largos periodos. Eso es lo que hace que el hidrógeno, esta es, digamos, una de las características principales que hace que el hidrógeno vaya a sernos útil en el proceso de transición energética hacia una economía descarbonizada. Otras tienen sus nichos de utilización, pero bueno, la capacidad del hidrógeno es para grandes almacenamientos y durante largos periodos, y también para pequeños. Pero bueno, nos da la capacidad de incluso almacenar la energía de manera estacional. Por ejemplo, en invierno para usar en verano, o al contrario si se da en función del tipo de clima en el que estemos. En definitiva, el hidrógeno es un vector energético que nos ofrece la posibilidad de almacenar energía en gran cantidad a largo plazo. Se puede transportar de las zonas productoras a las zonas consumidoras. Habrá zonas con recurso renovable relativamente bajo y que tengan consumo alto y necesiten importar hidrógeno, y esto se puede hacer sin utilizar la red eléctrica, sin saturar la red eléctrica. Competirá y se complementará con otras tecnologías y vectores energéticos, entre los que se incluyen la electricidad, por ejemplo, electricidad para, como se está utilizando ahora, y más, y en tecnologías de almacenamiento como las baterías electroquímicas como las que se están utilizando, por ejemplo, en los vehículos, en los coches eléctricos. El transporte y distribución del hidrógeno tiene un pequeño problema, y es que el hidrógeno, que es muy denso en cuanto a energía contenida en cada unidad de masa, en cada unidad de peso, 5 veces más que la gasolina, como os pongo ahí, en cuanto a energía por unidad de volumen es muy baja, la densidad es muy baja. Entonces no se puede transportar a temperatura y presión normales. No hay que comprimir, hay que licuar, o hay que utilizar un portador o un carrier, como se dice, ¿no?, en el sector, ¿no? Un portador de hidrógeno que se hidrogena en origen, se lleva al destino en un líquido que generalmente se puede transportar en condiciones tecnológicamente fáciles, digamos, de presión y temperatura fáciles, y en destino se deshidrogena y vuelta a empezar con el ciclo, ¿vale? Por otro lado está en la compresión. Os pongo ahí como dato que es el hidrógeno para vehículos se dispensa a 350 bares y a 700 bares para autobuses y para coches. Estos son 350 atmósferas prácticamente, 700 atmósferas, son presiones muy altas. O se puede licuar a temperaturas criogénicas, a temperaturas de menos 252 grados centígrados. Y os pongo ahí una tablita donde se ve cómo se puede transportar en cada una de sus formas, ¿no? Comprimido pues, en camión o por tubería, licuado en barco o en camión, y en portadores o carriers, como por ejemplo el amoníaco podría ser un carrier, o la pareja tolueno-metilciclohexano, tolueno para llevar, ciclohexano una vez deshidrogenado y vuelta a hidrogenar en tolueno, etc.
Este se puede llevar en barco, en camión, en tubería, pues en fin, como se quiera. De hecho, pues el transporte por tubería, ahí os pongo una imagen de este informe, el European Hydrogen Backbone de Enagas y otras 7 u 8 operadores del sistema europeos, pues cómo prevén que para 2040, 2050, pues haya gran parte de la red de gas natural esté convertida a red de hidrógeno. Ahí pues incluso se proyectan infraestructuras nuevas de hidrógeno puro. En fin, hay dos estrategias: uso de la red de gas natural existente, inyectando hidrógeno y bueno, utilizando mezclas de hidrógeno y gas natural, y nuevas tuberías de hidrógeno puro. Seguramente, pues en las próximas décadas veremos, seguramente no, seguro, las dos cosas funcionar, ¿no? Ya hay proyectos, ya hay de hecho tuberías de hidrógeno puro funcionando, pues por ejemplo en la zona de Bélgica, en Alemania, y hasta qué punto la red de gas admite hidrógeno y cómo podemos mejorar esa red para que admita más, son proyectos que ahora mismo ya se están llevando a cabo desde hace años y en los próximos años se van a hacer más. Debilidades del hidrógeno. Pues esta es una de ellas, ¿no? El rendimiento energético de un ciclo, por ejemplo, cojo electricidad renovable, la transformo en hidrógeno y ese hidrógeno lo vuelvo a transformar en electricidad cuando lo necesito. Para eso necesito un electrolizador que tiene un 80% de rendimiento, y luego del hidrógeno, para pasarlo a electricidad, necesito una pila de combustible que tiene un rendimiento de aproximadamente el 65%. Traducido, si tenemos 100 unidades de energía, kilovatios hora o lo que sea, si tenemos 100 kilovatios hora de electricidad, con eso podemos producir 80 kilovatios hora de hidrógeno, y con esos 80 podemos producir 52 kilovatios hora de electricidad. Esto es un punto flaco del hidrógeno en este momento. Estos rendimientos evolucionarán hacia arriba durante los próximos años, pero es verdad que es un punto débil, ¿no? La utilización, os pongo, ¿no? La utilización del hidrógeno se visualiza en un escenario de abundancia de energías renovables, en el cual la eficiencia energética sea un factor secundario, no tan importante como en este momento puede llegar a ser. Ahora mismo, pues podemos pensar en utilizaciones en las que evidentemente la energía o se transforma en hidrógeno o se va a tirar, por ejemplo, ¿no? Y tenemos costes marginales de la energía casi cero, ¿no? En definitiva, bueno, os pongo aquí un ejemplo, ¿no? ¿Es probable un escenario de excedentes de producción renovable? Pues ya está, esto ya está pasando, ¿no? Y esto es un dato de 2018, con la energía eléctrica procedente de renovables que se, digamos, dejó de aprovechar en Alemania en 2018 por desacoplamiento entre los sectores generadores y consumidores. Se podrían haber alimentado 600.000 coches durante un año. Esto es un poco el paradigma, ¿no? Esto está pasando ya por ejemplo, pues en sitios con mucho recurso eólico, como los campos eólicos offshore, ¿no? que están por la zona de Alemania, Holanda, que por saturación de red a lo mejor pues no tienen la capacidad de vehicular toda la energía que pueden producir, ¿no? Podrían estar produciendo hidrógeno para que esa energía, aunque sea con un rendimiento menor, utilizarla cuando se necesite. Entonces, aparte de su capacidad para ser almacenado, transportado y utilizado en otros momentos cuando se necesite la energía, ¿qué otras cosas nos ofrece el hidrógeno? Bueno, pues os pongo aquí este gráfico en el que se resumen todas las 7 funcionalidades que tiene el hidrógeno. Hemos estado hablando de, bueno, la integración masiva de renovables. Nos permite integrar renovables, porque ya no nos preocupamos tanto de si las vamos a tirar, sino vamos a poder aprovechar su generación porque la vamos a almacenar. Y la vamos a transportar, la vamos a distribuir y la vamos a almacenar para cuando se necesite. Además, y esta, digamos, sería la segunda parte de las ventajas que tiene el hidrógeno, puede ayudar a descarbonizar lo que se llama, ahí os pongo, sectores de difícil descarbonización. Sectores que con electrificación directa o con otras tecnologías
son de difícil descarbonización y podemos pensar en en el transporte o determinados segmentos del transporte, determinados servicios del transporte, calefacción y electricidad en edificios en determinadas circunstancias, como explicaremos a continuación, y el uso de industria en dos facetas, ¿no? Como materia prima y como vector energético, ¿no? Como usos energéticos, aplicaciones energéticas, sobre todo de calor de alta temperatura. Estos sectores, estas utilidades, estas necesidades, digamos, de diferentes sectores consumidores son de difícil descarbonización por otros medios. Esa es la segunda gran virtualidad que nos ofrece el hidrógeno. Para producción de electricidad, que digamos sería esta zona del mapa de funcionalidades, ¿no? Tendríamos lo que comentábamos antes, ¿no? La pila de combustible. La pila de combustible pues es el aparato inverso al electrolizador. Son las mismas tecnologías, alcalinas, PEM, óxido sólido, y vienen a hacer lo mismo pero al revés. En vez de el input aquí sería hidrógeno y el output sería electricidad y oxígeno. Perdón, y agua pura. Transporte y movilidad. Pues en esto, en el transporte, los vehículos de hidrógeno son vehículos eléctricos que cambian su batería electroquímica por una pila de combustible. Y su única emisión, por eso os pongo aquí la etiqueta 0, y esto vale para todo, no solo para transporte, no hay emisiones asociadas al hidrógeno si se produce a partir de energías renovables. Entonces, el vehículo eléctrico con pila de combustible es un vehículo eléctrico al que le quitamos la batería electroquímica, la batería de ion litio, por ejemplo, y le ponemos una pila de combustible y un depósito de hidrógeno. Sobre todo en transporte pesado, larga distancia, camiones, autobuses, ahí donde el vehículo eléctrico lo tiene más difícil. Aplicaciones off-road, tipo carretillas, aeropuertos, puertos, logística, etcétera. Transporte marítimo, transporte aéreo, transporte ferroviario, hay importantes proyectos en todos estos ámbitos, donde efectivamente la electricidad, digamos, de aplicación directa lo tienes difícil. Edificios. Pues, por ejemplo, todos conocemos pues casas, ¿no? En Euskadi tenemos un gran número de viviendas que tienen calderas de gas, ¿vale? Ese tipo de instalaciones son de difícil conversión a soluciones tipo bomba de calor, que serían de electrificación directa. Por lo tanto, son situaciones de difícil descarbonización también. Ahí se puede incluso introducir hidrógeno para ser quemado en la caldera, de la misma manera que ahora se quema gas natural, pues podría, con una transformación en la caldera o una caldera nueva, en lugar de quemar gas natural, quemar hidrógeno. Y luego pues estarían los usos clásicos como materia prima en la industria y alguno más que se pueda añadir, y los usos energéticos que básicamente se pueden resumir en sustituir otros gases, el gas natural generalmente, por hidrógeno, para aplicaciones fundamentalmente de calor a altas temperaturas, porque otra vez ahí la electrificación directa, que sería la otra vía de descarbonización, no puede competir, no puede ofrecer una solución. Bien, vamos acercándonos al final. Las oportunidades de desarrollo industrial y tecnológico obviamente son evidentes. Os pongo aquí esta situación que marca es el documento Hydrogen Roadmap Europe de la FCHJU, que es la entidad de referencia de la Comisión Europea y de la industria del hidrógeno, y sus previsiones para 2050, ¿no? Como dato. Esto no tiene por qué cumplirse, pero es lo que están previendo, ¿no? Un volumen de negocio de 820 billones de euros en 2050. Esto es el 70% del PIB español en 2020, que ha bajado un 11%. El dato es de 5 días, creo. Bien, esto es evidente, resulta
una oportunidad de negocio de desarrollo industrial y tecnológico para las empresas y los centros de conocimiento de Euskadi, y bueno, pues hay que intentar estar preparado para esa situación, ¿no? Este es un mapa de la cadena de valor del hidrógeno, desde la generación de energía primaria, la producción del hidrógeno, el almacenamiento, el transporte y la distribución y los usos finales. Ahí, en todos esos sitios, hay diferentes ámbitos donde hay oportunidades de negocio y de desarrollo industrial, donde hay necesidad de desarrollo, hay necesidad de ciencia y necesidad de inversión. Electricidad renovable, gas natural, bueno, no voy a enumerarlos todos, pero en fin, es un poco el resumen de lo que hemos visto ahora: electrolización, reformadores con vapor de gas natural y otros, gasificación, pirólisis, depósitos, cavidades salinas para almacenamiento a gran escala de gases renovables, incluso de dióxido de carbono, el transporte y distribución, pues inyección a red, tubos de hidrógeno, componentes, válvulas, carriers o portadores de hidrógeno. Y los usos finales, pues los vehículos, aplicaciones como materia prima, aplicaciones en hornos, todo esto son ámbitos en los que hay oportunidades de desarrollo, ¿no? Y luego temas más transversales de ingeniería, de componentes, digitalización, etcétera. Hay un roadmap tecnológico, pues entiendo que es un documento vivo, pero que ha sido trabajado por estas entidades que os pongo ahí: Petronor Innovación, Tecnalia, la Universidad del País Vasco y Tecniker. Bueno, todas las empresas que han querido, han podido, están ahí situadas con sus capacidades, ¿no? Y en definitiva, en Euskadi se dan las condiciones para la creación de un polo o ecosistema de hidrógeno, lo que se ha dado a llamar con éxito a nivel europeo un Hydrogen Valley, un valle de hidrógeno, ¿no? ¿Cuáles son estas características? Pues tenemos un puerto de la red básica europea, somos un enclave logístico en el eje atlántico. Por aquí pasa, bueno, pues la Nacional 1, que es una ruta importante, la A1. Tenemos el puerto de Bilbao, puerto de pasajes. Somos un enclave logístico, ¿no? Tenemos un gran productor y un gran consumidor, que es la refinería. Hay concentración industrial, hay posible consumo en otro tipo de nichos, que además va a suponer para ellos una oportunidad de descarbonización y por tanto, de mayor competitividad de sus productos. Tenemos empresas tractoras, hay centros de conocimiento y hay apoyo de la administración. Esto hace necesario un posicionamiento estratégico para estar en la mejor situación y en la mejor disposición para aprovechar todas estas oportunidades. Y bueno, en este sentido, en las próximas semanas se presentará la estrategia vasca del hidrógeno, que es este posicionamiento necesario, ¿no?, del gobierno vasco en este sentido. Y con esto termino. Voy a hacer un brevísimo repaso de las conclusiones para hacer un pequeño, bueno, pues para que tengáis frescas las ideas que más me interesa, ¿no?, bueno, transmitir, ¿no? Necesitamos integrar las energías renovables para descarbonizar la economía. Tenemos un problema de desacoplamiento. Si queremos introducir mucha energía renovable, hay que ver cómo almacenamos energía para poder consumirla cuando la necesitemos y no cuando se produzca. Ahí el hidrógeno es una oportunidad porque nos ofrece la posibilidad de almacenarlo en grandes cantidades durante largos periodos y nos ofrece la oportunidad de transportarlo de los lugares de producción a los de consumo. El hidrógeno no va a ser digamos, vector energético dominador. Va a competir y se va a complementar con otras tecnologías, fundamentalmente baterías, electricidad y otras. Baterías en cuanto a almacenamiento y vectores energéticos como la electricidad, que todos conocemos y que lleva con nosotros siglos. O bueno, sí. Este mapa resume las funcionalidades del hidrógeno en cuanto a la parte digamos, sistémica y la parte de usos de difícil descarbonización. Aquí lo tenemos todo resumido. ¿Para qué nos sirve el hidrógeno? Y finalmente, pues supone el hidrógeno una oportunidad de desarrollo industrial y tecnológico para las empresas, para el tejido industrial vasco, que se tiene que aprovechar sí o sí. Y Euskadi, como acabamos de comentar,
cuenta con las condiciones necesarias para el desarrollo de un polo o de un ecosistema de hidrógeno, o como se llama, como se conoce a nivel europeo, un Hydrogen Valley, donde confluyen producción, consumo, infraestructuras logísticas, conocimiento, tejido industrial, apoyo de la administración, etcétera.